Hola a todos y todas, esto es el Rincón de Alex y Alex soy yo. Hoy es el primer vídeo de una serie de vídeos en la que voy a hablar sobre la estructura clásica, que compone, como bien todos sabéis, el planteamiento, nudo y desenlace. En este primer vídeo vamos a hablar del planteamiento, pero primero voy a hacer un pequeño repaso de lo que son estos tres apartados. En el planteamiento ocupa un 25% y es el acto con el que se inicia la historia. Consiste, es el apartado, ¿no? La primera parte donde se presenta la historia y donde el lector pues, conoce a los personajes y el entorno en el que se mueve el protagonista. Cuenta con una serie de elementos: la situación de equilibrio inicial, el desencadenante, la pregunta dramática central y el primer punto de giro principal. Por otra parte, el desarrollo, también conocido como nudo, ocupa el doble de la historia, ocupa el doble que el planteamiento, un 50% de la historia. También cuenta, en este apartado, en esta unidad dramática, deberemos avanzar en la trama, en los conflictos de los personajes, añadir nuevos conflictos y también cuenta con un elemento principal que es el segundo giro de la historia que nos llevará al clímax, al desenlace. Y por último tenemos el desenlace, cuya extensión pues ocupa el 25% de la historia. En él es el momento de mayor tensión de toda la historia y también nos aporta la respuesta a esa pregunta dramática que presentamos en el primer acto. Una vez explicado esto, en este vídeo vamos a hablar de planteamiento. ¿Empezamos? ¡Vamos allá! El planteamiento debe valerse por sí mismo para captar la atención del lector. Por tanto, no inicies tu historia con detalles que no importan o con grandes párrafos con escritura exquisita y grandilocuente que no aportan nada a la historia, que no mueven la historia. Solo tenemos unas páginas para captar la atención del lector. Para lograr atrapar al lector en el planteamiento, debemos presentar al personaje, el escenario donde se encuentra, situarlo tanto en el lugar como en el momento histórico en el que se encuentra, porque si no el lector se puede encontrar un poco perdido si no sabe dónde está, y explicarle qué es lo que está pasando en la historia. También explicar la motivación del protagonista es importante en el planteamiento para que el lector se sienta identificado con el protagonista para acompañarlo en esta historia. Y por último, también es muy importante que quede clara la voz que cuenta esta historia ya directamente en el planteamiento, que el lector sepa quién está contando la historia, si una voz en tercera persona, una voz en primera persona o algún personaje de la propia historia. Vamos a hablar ahora de los elementos de planteamiento que comentamos al principio de este vídeo. El primero es la situación de equilibrio inicial. ¿Qué significa esto? Pues es explicar al principio de la historia, situar al personaje, contar al lector sobre la vida cotidiana del personaje, cómo es su rutina de día a día antes de que pase ese factor desencadenante que va a mover toda la historia. Si empezásemos directamente la historia con un desencadenante que pusiese patas arriba su vida cotidiana, pero sin contarle al lector cómo es su vida cotidiana, este lector no sabría qué es lo que se está perdiendo, qué cambio supone al protagonista en su vida este desencadenante que le va a modificar toda su vida, ya que no conoce cómo era su vida rutinaria. Por tanto, debemos contar al principio del planteamiento, en unas pequeñas páginas, la situación de equilibrio inicial. Es decir, pues verlo iniciar su rutina diaria yendo al trabajo, por ejemplo, relacionándose con personajes que más tarde van a ser importantes en la historia, y hacer toda esa clase de rutina, de cosas y gustos. También podemos aprovechar para demostrar los gustos que tiene o las costumbres que tiene este protagonista. Pasamos al desencadenante, que es aquello que rompe la situación de equilibrio inicial de la que acabamos de hablar. Supone algo que pone patas arriba a la vida del protagonista y que a través de la cual conocemos la motivación del personaje para que este desencadenante le afecte de tal manera que deje de lado todo lo que tenía en su rutina diaria. Por ejemplo, pues no sé, que secuestren a su mujer, o que de repente algo que andaba buscando durante mucho tiempo
pues sepa dónde está y quiera ir a buscarlo, o que se inicie una destrucción del mundo, a lo mejor se entera de que el mundo va a explotar en 10 días, no sé, solo puede evitarlo él, algo que ponga patas arriba su mundo, como él lo conocía. No debemos colocarlo demasiado pronto ni tampoco demasiado tarde. Si nos alargamos demasiado en la situación del equilibrio inicial, corremos el riesgo de que el lector se aburra y deje la historia. Sin embargo, si lo colocamos demasiado pronto, corremos el riesgo, en este caso, de que el lector no conozca demasiado al protagonista, no conecte demasiado con sus motivaciones y qué es lo que está perdiendo, sus pérdidas, y tampoco tenga interés en este desencadenante, ya que carezca de sentido y profundidad. Podemos colocarlo al principio, pero como tipo así, in media res, que es lo de hablar, contar la mitad de la historia al principio, pero después de eso deberemos volver al principio a la situación de equilibrio inicial. El desencadenante no tiene por qué ser siempre una situación límite de vida o muerte, también puede ser algo emocional, como la pérdida de un trabajo, una enfermedad o un divorcio. Algo que suponga un cambio en su vida, en su rutina diaria, y que suponga un gran cambio en la vida del protagonista. Y pasamos a la pregunta dramática central. Esta está relacionada directamente con el objetivo del protagonista, ya que es una pregunta del tipo: ¿conseguirá Juan el amor de Lucía? Pues tenemos que saber que primero lo que quiere el protagonista es conseguir su objetivo, es conseguir el amor de Lucía. La pregunta dramática es muy importante porque es prácticamente la columna vertebral sobre la que se sostiene toda la historia, y también ayuda a suscitar la curiosidad del lector, que querrá saber si el protagonista consigue ese objetivo dando respuesta a la pregunta dramática o no. ¿Cuándo plantear esta pregunta? Pues lo antes posible en el planteamiento, ya que supone el objetivo del protagonista. En el momento de la situación de equilibrio inicial que conocemos al protagonista y lo presentamos y lo estemos presentando y sepamos sus objetivos y sus motivaciones, ahí es donde debemos presentar qué es lo que ese protagonista anhela. Y por último vamos a hablar del primer punto del giro principal, algo que cierra el planteamiento y que supone un volantazo en el camino del protagonista hacia su objetivo. Con este punto de giro conseguimos un cambio brusco en la línea argumental. Este punto de giro debe ser inesperado, debe estar relacionado con el objetivo del protagonista y debe conectar el planteamiento con el desarrollo, iniciando así la rivalidad entre el protagonista y el antagonista. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos repasado un poco los puntos clave de planteamiento. Espero que os haya servido, que ahora a la hora de preparar vuestra estructura clásica sepáis un poquito más cómo sería el planteamiento de vuestra historia. Y lo dicho, si tenéis cualquier duda dejadla en los comentarios, que lo responderé sin ningún problema, y en el siguiente vídeo pues pasaremos al desarrollo. Nos vemos en el próximo vídeo. Espera, si te ha gustado el vídeo deja un fuerte like y suscríbete, que es gratis. También te dejo aquí a mi lado en mis redes, por si quieres seguirme en alguna de ellas. Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo.